Y el tema va a ser, pensando también un poco lo que Santiago nos ha invitado esta mañana a compartir, a meditar, es la humanidad de Jesús. ¿Qué significa que Jesús se haya hecho hombre? Entonces quisiera que esta mañana, pues el Señor a través de su palabra, su Espíritu Santo, nos lleve a pensar, nos lleve a reflexionar el hecho de que Jesús se haya hecho hombre. Entonces les invito primero a Timoteo, que acabamos de estudiar este libro, capítulo 3, versículo 16. Dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y dice la primera frase: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, el punto o la base para meditar esta mañana es: Dios fue manifestado en carne. Y eso rápidamente me hace pensar en lo que leíamos también esta mañana, el Evangelio de Juan, capítulo 1, Juan 1:14, un pasaje también conocido para todos nosotros. Dice: y el verbo fue hecho carne. El verbo sabemos que es el Señor Jesús. El verbo es el Señor Jesús. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Señor, esta mañana, al venir a tu palabra, Señor, queremos pedir, Señor, que tú nos guíes. Ponemos toda nuestra mente, nuestro corazón delante de ti, Señor, esta mañana. Toma nuestras preocupaciones, nuestras cargas, Señor, que podamos realmente estar concentrados y atentos a tu voz esta mañana, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo de Navidad. Gracias, Señor, porque nos haces reflexionar en lo que significa que tú te hayas hecho hombre. El Hijo de Dios, Dios mismo, hecho hombre. Es un gran misterio, pero también una gran realidad, y lo vemos en las páginas de tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento, abre estas escrituras delante de nuestros ojos, y que podamos, Señor, cobrar fuerzas, ánimo, sabiendo, Señor, esta verdad en nuestro corazón, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, cuando Dios creó al hombre, al primer hombre, que fue Adán, lo creó y le dio un cuerpo, un alma y un espíritu. Eso es lo que diferencia a cualquier ser humano del resto de la creación, que Dios le haya dado un cuerpo, un alma y un espíritu. Y eso es lo que quisiera que esta mañana meditáramos rápidamente: el cuerpo del Señor Jesús, el alma del Señor Jesús y el espíritu del Señor Jesús. El cuerpo es esta parte física, es lo que vemos, es lo material, ¿cierto? Pero dentro de este cuerpo habita el alma y el espíritu, ¿sí? El alma tiene tres partes: los sentimientos, las emociones y la voluntad, ¿cierto? Y el intelecto, la mente. Pero también la parte del espíritu es la que nos permite tener relación, comunión con Dios, la que nos hace experimentar y nos hace buscar algo más allá, en este caso Dios, esa relación, esa comunión con Dios. Cuando Jesús vino a la tierra, dice que se hizo semejante a los hombres. Eso lo encontramos en Filipenses 2:7. Dice que Él era semejante a los hombres, y era un hombre formado como todos los demás, con cuerpo, alma y espíritu. Pero a diferencia de todos los hombres que han nacido en este mundo, este hombre en especial era sin pecado, sin pecado. Después de la caída del hombre, de la desobediencia del hombre, entró el pecado en el mundo, entró la muerte, y de ahí en adelante todos morimos. Pero Jesús vino a este mundo y era sin pecado, como ese cordero perfecto, sin pecado. Bien, entonces miremos en primer lugar el cuerpo del Señor Jesús. Si vemos en los evangelios, encontramos, leíamos esta mañana, el nacimiento del Señor Jesús. Ahí en Lucas 1, 31 y 35 leíamos esa historia. Concebido por el Espíritu Santo,
vino al mundo como cualquiera de nosotros, nació, fue concebido y nació de una virgen, en este caso la Virgen María. Dios formó su cuerpo y este Jesús nació y como cualquier niño pequeño fue alimentado, fue cuidado por su mamá, ¿cierto? Pero no se quedó como niño, sino que fue creciendo, llegó a ser un joven y luego llegó a ser un adulto. Y como ya una persona adulta empezó su ministerio a los 30 años y entonces lo encontramos recorriendo los senderos, recorriendo los caminos, tenía ojos para ver, tenía oídos para escuchar, tenía boca para hablar y también para consolar a los que sufrían. Sus manos sanaron los enfermos, sus brazos cargaron a los niños, se arrodillaba para orar, tuvo hambre, tuvo sed, se cansó y se durmió. ¿Nos identificamos con este hombre? ¿Quién de nosotros no ha sentido hambre? ¿Quién de nosotros no se ha cansado? ¿Quién de nosotros no ha tenido sed? Lo encontramos allí junto al pozo con esta mujer samaritana, cansado del camino, dice la palabra, y le dice a esta mujer: dame de beber. Tenía sed. Le encontramos en otro momento en una barca en medio de una tormenta, dormido, agotado. Se cansaba como cualquiera de nosotros. Tenía un cuerpo. Más adelante, ya yendo al tiempo de la crucifixión del Señor Jesús, lo ataron, lo azotaron, lo abofetearon, lo escupieron. Sus manos y sus pies fueron traspasados por clavos y su cuerpo fue expuesto allí en ese madero, en esa cruz del Calvario. Pensemos, cualquiera de nosotros era los que merecíamos estar allí, los que deberíamos haber cargado con nuestro propio pecado, pero Él puso su cuerpo. En Él estaba Dios cargando el pecado de todos nosotros en su cuerpo. Y luego durante las 3 horas de oscuridad dice que Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, como nos dice 1 de Pedro 2:24. Finalmente murió inclinando su cabeza y su costado fue traspasado por una lanza. ¿Y qué salió? Sangre y agua. Era necesario que este Dios se hiciese hombre, se humillara y que esa sangre fuera derramada. No había otra manera de expiar nuestro pecado. Ese era el propósito y era el plan para el cual había venido a este mundo. Esa sangre que vertió de su costado era la que iba a traer el perdón de nuestros pecados, la reconciliación con este Dios. Pero no quedó allí. Luego que muere, lo sepultan, está 3 días allí, pero este cuerpo, como a diferencia de todos nosotros cuando morimos, inmediatamente el cuerpo se empieza a descomponer, pero este cuerpo no. Al 3er día salió de la tumba, se mostró vivo a sus discípulos durante 40 días y luego les permitió tocar su cuerpo. Tomás tocó su cuerpo, tocó sus heridas y en ese mismo cuerpo ascendió al cielo, como lo leemos en Lucas 24:51. Más adelante dice en Hebreos 10:10: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Era necesario que Él se hiciese hombre. Era necesario que Él tuviese un cuerpo como cualquiera de nosotros. Pasemos ahora a ver su alma. Y a menudo los evangelios nos hablan del alma de Jesús y de sus sentimientos. Nos habla de la simpatía, del gozo, de la tristeza, de la compasión, de la angustia, de la indignación frente a sus adversarios. Como no tenía pecado, dice que su sensibilidad no estaba influenciada por el mal, era perfecta. El sufrimiento lo llenaba de simpatía. Pensemos, y siempre cuando voy a los evangelios me pongo a pensar, ¿cómo era este Jesús como hombre? ¿Cómo se identificaba con los demás? ¿Cómo se relacionaba con los demás? ¿Cómo interactuaba? ¿Qué lo movía? Era un hombre muy sensible a las multitudes hambrientas que le despertaban su compasión. Lloraba
con los que lloran. Lo vemos allí acompañando a Marta y a María el día en que su hermano Lázaro murió, y 4 días después llega el Señor y llora delante de la tumba de Lázaro. Pero también la dureza del corazón de algunos le provocaba indignación, le provocaba una ira justa. Fue sensible al recibimiento que la gente le hacía, le entristecía la incredulidad general, le entristecía el rechazo del pueblo. Lo leíamos también esta mañana en Juan 1. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Recuerdo una vez que iba para Boyacá. Durante mucho tiempo trabajé en Boyacá, entonces cada 8 días viajábamos, a veces en taxi, a veces en bus, y alguna vez tuve que irme en un bus normal a Sogamoso, y yo quería compartirle a la persona que estaba ahí al lado, me había preparado y quería compartirle la palabra del Señor, pero este hombre no me paró ni 5 bolas, y yo con ese gozo, con ese deseo de compartirle, pero ese señor frío, indiferente, y yo me sentí tan triste, tan triste. ¿Cómo sería el Señor Jesús caminando en este mundo, en esta tierra, siendo el que creó todo este universo, y aquí delante de estos judíos que le rechazaron y más bien dijeron: crucifiquémosle, crucifiquémosle? La incomprensión de sus discípulos también era algo que le entristecía, la ingratitud de las multitudes, la traición de Judas. 12 discípulos, pero al final de 3 años, uno de ellos le traiciona. Y qué cosa tan dura cuando un amigo que uno cree que es cercano, en vez de eso, pues le entierra, ¿cierto? Muy duro. El abandono de sus discípulos cuando está allí en Getsemaní, vienen a tomarlo preso, sus discípulos lo dejan solo, los gritos de toda la multitud que pedían su muerte, la vergüenza en la cruz y muchas otras cosas le entristecían. Verse él allí, siempre vemos esa ilustración de ver a Jesús en la cruz, y alguna vez yo veía una ilustración de lo que Jesús veía estando colgado en la cruz, verse al frente de esa multitud, muchos gritándole, muchos injuriándole, y él allí colgado, cumpliendo la voluntad de su Padre, en obediencia a su Padre. Pero no todo era tristeza, también había momentos agradables, y por ejemplo vemos la devoción de algunas mujeres hacia su ministerio, la fidelidad de algunos discípulos y la hospitalidad de una familia amorosa como la familia de Lázaro allí en Betania. Muchas veces el Señor Jesús vino a la casa de Marta, de María, de Lázaro. Le gustaba entrar en su casa, pasar tiempo. Yo me los imagino tomándose el tintico, como nos decía esta mañana David, compartiendo, comiendo, escuchando, compartiendo la vida. Eso le traía confort, le traía gozo, alegría. Ante la proximidad de su muerte en el huerto de Getsemaní, expresó a su Padre la angustia de su alma ante las terribles horas que le esperaban, pues iba a cargar con todos nuestros pecados y sería abandonado por Dios. ¿Alguna vez usted se ha sentido abandonado? ¿Solo? ¿Solo? Aquí estaba el Hijo de Dios, realmente solo. Tanto así que el Padre tuvo que abandonarle en la cruz. Pero también dice que cuando Jesús salió victorioso de la tumba, la angustia dio lugar al gozo, y por el gozo puesto delante de él, nos dice en Hebreos 12:3, sufrió la cruz, pero porque no todo terminaba con la muerte. Vendría gozo, vendría alegría, vendría la resurrección, vendría la vida, vendría la iglesia que él ganaría como resultado de su angustia. Juan 12:27 nos dice, decía el Señor Jesús: y ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora,
Mas para esto he llegado a esta hora. Y más adelante también en Marcos 14, 33 y 34 nos dice, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Entonces vemos esa alma del Señor Jesús, esa sensibilidad, esa ternura, pero también como Él experimentando la soledad, experimentando la vergüenza, experimentando el dolor en su alma. Juan capítulo 19, vamos un momentito allí para mencionar algo acerca de su espíritu. Juan 19, versículo 30, dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Algo que he aprendido hace poco realmente. ¿Cómo es esto de entregar el espíritu? ¿Qué significa que el Señor Jesús aquí cuando dice al Padre, consumado es, ya todo está hecho, la deuda está pagada, lo que se debía hacer se ha cumplido, el propósito por el cual he venido al mundo se ha realizado? Y entonces dice que inclina su cabeza y entregó su espíritu. Esto nos habla de esa confianza plena en su Padre. Él descansa totalmente en su Padre. De allí que seguiría la resurrección y el gozo que traería esa victoria sobre la muerte. Cada noche cuando me acuesto, digo, Señor, gracias por este día, gracias por tu misericordia, gracias por lo que nos has permitido hacer hoy. En tus manos encomiendo mi espíritu. Porque usted se cierra los ojos y yo no sé cuántos de ustedes se duermen tan rápido como poner la cabeza en la almohada y ¡fum! Como que ahí quedamos privados y hasta el otro día, ¿cierto? Cuando ya uno se despierta y ¿qué pasó? O sea, estoy otra vez, volví otra vez como a la realidad, siento mi cuerpo, vienen otra vez los pensamientos, las actividades para hacer, pero mientras que descansamos, ¿qué pasa ahí? Y decirle al Señor, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, es una señal de confianza. Decirle, Señor, no sé qué va a pasar esta noche, no lo sé, tú podrías venir hoy, ¿cierto? Pero no importa lo que pase, Señor, quiero estar en paz, quiero descansar. Y tú no duermes, tú estás atento todo el tiempo, y tú cuidas de mí, tú velas por mí. Allí estaba el Señor Jesús entregando su espíritu al Señor Jesús, al Padre, perdón. Finalmente hemos hablado entonces del cuerpo, el alma y el espíritu del Señor Jesús, y quisiera que fuéramos para concluir a Hebreos 4, versículo 14 al 16, que también lo mencionaba esta mañana nuestro hermano Martín, allí más adelante en Hebreos. Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este Jesús que se hizo hombre, este misterio de que Jesús, siendo Dios, se haya encarnado y haya vivido como cualquiera de nosotros, nos hace pensar que Él conoce exactamente lo que es nuestra condición como seres humanos, lo que pensamos, lo que sentimos, las necesidades, las miserias de vivir en este mundo, de vivir bajo el pecado. Él lo conoce, porque Él vivió entre nosotros, pero sin pecado.
pero el hecho de que Él experimentó el dolor, el sufrimiento, la tristeza, la ansiedad, para nosotros es un gran consuelo, porque Él está ahora delante de Dios el Padre, sentado a la diestra de Él, orando, intercediendo permanentemente por cada uno de nosotros. Esta mañana estás angustiado, esta mañana tienes temor, esta mañana tienes dudas, esta mañana te sientes abandonado. El Señor Jesús ha experimentado esto y sabe lo que significa esto. Y como dice aquí, como nos invita, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para el oportuno socorro. Esta semana tuve la oportunidad de visitar a Raúl allí en la clínica y han sido días de irse agotando, apagando, y gracias al Señor estaba lúcido, agotado, cansado por su cuerpo desgastado, pero su espíritu vivo, su espíritu gozoso, su espíritu agradecido por la obra de Dios durante este tiempo, estos años en su vida, listo para partir a la presencia del Señor. Y en medio de sus dolores, en medio de sus angustias, el poder experimentar y el decir: el Señor está a mi lado, el Señor me ha reconfortado, el Señor me ha ayudado. Y esa es la invitación esta mañana, mis hermanos. Jesús está en el cielo, es verdad, Él es Dios, pero también recordemos que Él fue hombre como nosotros, que nos podemos identificar con Él, que Él se identifica con nosotros. No hay dolor, no hay sufrimiento más grande que Jesús no haya experimentado. Física, mental, emocional, todo lo experimentó Él. Todo lo que significó estar en la cruz del Calvario, experimentar tanta presión, tanto agobio, tanto sufrimiento, Él lo sabe, Él lo conoce. Cuando estemos en esos momentos de crisis, de angustia, vayamos a Él, acerquémonos confiadamente, porque dice aquí que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Algo que distingue realmente al Señor Jesús es su manera y su sensibilidad para compadecerse. ¿Qué compasión más grande? Que nosotros, estando separados de Él, siendo enemigos, no mereciendo absolutamente nada de Él, Él nos haya amado, Él haya dejado su trono para venir a este mundo de tinieblas, de maldad, de oscuridad, y cumplir esta obra de sacrificio, porque no era el amor de decir yo los amo, sino era el amor de decir yo voy a la cruz por causa del pecado, para traer la victoria, para traer la vida. Qué demostración más grande, qué sensibilidad más grande, qué amor más grande. Tenemos ese precioso ejemplo en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, en este tiempo de Navidad que vamos a estar también compartiendo con nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros familiares, hablemosles de este Jesús que, si bien es cierto, nació de una virgen, se hizo como un bebé, pero que creció y venía con un propósito a este mundo para ponerse en nuestro lugar, para recibir el castigo que nosotros merecíamos, pero para darnos vida, para darnos salvación, para acercarnos a Dios el Padre, para tener comunión con este Dios, para ser parte de este reino espiritual que Él tiene para todos los que crean en Él. Tenemos la oportunidad, mis hermanos, de poder compartir esta semana, y no solamente esta semana por ser Navidad, sino todas las personas que el Señor ponga en nuestro camino. Veámoslos con los ojos de Jesús, con esa sensibilidad,
con ese amor, con esa ternura. Y aún con los que sufren. A veces no hay palabras para consolar a alguien cuando sufre. No tenemos a veces cómo expresar, pero el simplemente estar allí al lado de esta persona, darle un abrazo, decirle, yo no sé qué decir, pero Dios te ama. Mira a Jesús. Eso que tú estás sintiendo, eso que estás experimentando dentro, díselo a Jesús. Inclínate a Él. Él te puede entender, Él te puede comprender y Él te puede dar la salida. Porque así es Él. Este Dios se hizo hombre, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día para darnos vida y vida en abundancia. Padre, te damos gracias esta mañana porque hoy podemos considerar tu humanidad, Señor. Que como hombre, Señor, también tenías un cuerpo, un alma y un espíritu, Señor, pero que eras totalmente perfecto, sin pecado, sin mancha. Pero así, Señor, te moviste en medio de nosotros, Señor, en medio de este mundo que estaba en tinieblas, Señor, pero le traíste luz, Señor. La luz resplandeció, Señor, en medio de las tinieblas. Y tu victoria sobre el pecado, Señor, tu resurrección sobre la muerte, Señor, trajo vida a cada uno de nosotros, Señor. Y es el mensaje que queremos anunciar, Señor, permanentemente, Padre. Que en ti hay vida, que en ti hay descanso, que en ti hay paz, que en ti hay satisfacción, que en ti hay gozo, Señor. Que tú puedes llenar lo más profundo, Señor, de nuestras necesidades, bendito Dios. Danos el denuedo, Señor, esta semana de Navidad, este tiempo de Navidad, compartir con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Danos gracias, Señor, para hablar tu palabra con verdad, con pasión, con amor, y que esta palabra, Señor, sea sembrada y produzca fruto para tu gloria y para tu honra. Gracias, Señor, por la obra de Cristo Jesús en la cruz y por esa vida que tenemos ahora. En el nombre de Cristo Jesús, amén.